Hola a todos y bienvenidos a Eva Conexión Cuántica. Gracias a todos los que habéis querido, los que vais entrando y habéis querido asistir a este directo que vamos a compartir un ratito con nuestro invitado en la tarde de hoy. Gracias por querer asistir en directo para compartirle todo vuestro cariño a nuestro invitado. Voy a ir dándole acceso cuando ande por ahí. Le daré acceso poquito a poco. Y bueno, pues creo que no hace falta presentaciones. Creo que casi todos a ver, vamos a ir a añadir. Uepa. Bueno, a ver si lo he hecho bien. Gerardo, a la camarita de abajo me mandas la invitación y ahí te agrego, si es posible. Bueno, como decía, todos los que asistís hoy a esta entrevista, todos ya conocemos a Gerardo. Creo que la mayoría ya hemos pasado por toda esta trayectoria, de toda su experiencia, su compartir. Todos o casi todos conocéis su trabajo, así que y hacer una pequeña introducción es un poco como complicado, pero bueno, simplemente voy a dar unas pinceladas de la cantidad de cosas que nos comparte Gerardo, aparte de ser traductor de registros acásicos, que es por lo que la mayoría le conocemos. A ver si te lo puedo mirar. Ahí está, perfecto. Sí, Gerardo, mira a ver si te deja unirte. A ver, vamos allá. Vamos a ver. A ver, ¿qué está pasando? Ahí está, invitar. Bueno, yo lo estoy dando a invitar, pero parece ser que no. No sé por qué. Hay algún problema que no nos deja conectar. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Estoy dando a invitar, Gerardo. A ver. Ah, vale. Creo que vamos a ver qué está pasando por aquí. Sí, ¿verdad? Tiene que mandar solicitud. Lo que pasa que, bueno, vamos a ver si podemos solucionarlo. Vale, vamos a ver si aquí lo hacemos correctamente. A ver si sale el directo. ¿Ahora? Ahora, creo que ahora ya está. Bueno, mientras va entrando Gerardo al directo, ahora sí. Bueno, vamos a ir, pruebas del directo. Discúlpame, Gerardo, pero no había No pasa manera. nada. Bueno, como iba diciendo, Gerardo, además de compartirnos y de ser traductor de los registros acásicos, hace talleres a lo largo de todo el mundo, prácticamente, diría yo. Además de eso, tiene un corazón muy grande, le encanta compartir con los animales y ayuda al rescate de los animalitos. En su casa convive con muchísimos animalitos también. Y además es conferencista, músico y bueno, y cómo no, escritor, que aquí tenemos la prueba de ello. Además, a unir a toda esta lista de cosas, pues lo que me toca, la parte que me toca a mí, que estoy muy agradecida de que sea nuestro padrino en este canal. Con él inauguro las entrevistas, tenía muchas ganas de que fuera él, me hace especial ilusión, así que muchas gracias, Al contrario, Gerardo, va. por todo lo que compartes, por todo el cariño que nos das siempre a todos los que para los que eres Qué buena inspiración. onda. Así que bueno, pues ahora vamos a compartir un ratito de una joya maravillosa que ha hecho Gerardo. Pero antes
de comenzar y de hablaros un poquito más y centrar más el tema en lo que es la historia oculta de Gaia, que nos morimos de ganas de saber más de este librito tan especial, de esa joya tan especial. Me gustaría que el mismo Gerardo pudiese, pues eso, simplemente presentarse un poquito para la gente que no le conoce. Muchas gracias, Eva, qué buena onda. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Pues mira, soy mexicano, tengo 44 años. Mi madre es mexicana, mi padre es colombiano. Este, Desde chiquito me he dedicado a rescatar animalitos, a rehabilitarlos. Desde pequeñito, estoy hablando a los 6 años. Siempre mi máximo en la vida han sido los animalitos y el estudiar música. Por cuestiones económicas no pude estudiar música de niño. Yo quería empezar a los 11, 12 años y pues obviamente no había nada más había para comer. Me pongo a trabajar desde muy pequeñito. Vivo con mis hermanas se fueron muy jóvenes de la casa. Viví con mi madre pues prácticamente toda mi infancia, toda mi adolescencia. Empiezo a trabajar muy joven y termino mi carrera muy joven también. Entonces, yo siempre quise ser diseñador gráfico. Terminé siendo publicista, terminé siendo redactor, o sea, es como creativo, como escritor de estrategias mercadológicas y publicidad, y fui redactor muchos años de varias agencias de publicidad. Y con el paso del tiempo, bueno, pues fui creciendo en mi carrera la llevé a cabo, pues yo creo que como unos 20 años. Entré muy jovencito cuando estaba estudiando y tuve oportunidad pues de crecer y aprender de muchas personas en muchas agencias de publicidad en las que estuve. No muchas, estuve como en 5, pero duré muchos años en cada una de ellas. Estuve en Leo Burnett, es una agencia de Chicago que es una de las más grandes. Ahí estuve 4 años, después me fui a McCann Erickson, estuve en Givert 4, es un argentino que ya falleció y es una persona que yo admiré mucho y siempre quise trabajar con él y se me cumplió ese sueño. Prácticamente ha sido el mejor publicista que ha dado México, le duela a quien le duela, y es argentino, bueno, era argentino. Después de ahí me fui a Publicis México y ahí me quedé como 8 años y de ahí decidí abrir mi propia agencia y la tuve como 4 años. Y un día me harté y pues a lo largo de todo este tiempo, pues te estoy hablando que yo empecé a los 19 años a trabajar en publicidad. Todo ese tiempo fui estudiando música, fui viajando mucho. Eso es algo que nunca he dejado de hacer. Y gracias a mis hermanas, más a Brenda, que ella vivía bueno, las dos vivían en Europa, en Alemania. Desde jovencito tuve oportunidad de estar en Europa muchas veces, de estudiar allá. Daba clases de castellano allá y yo tomaba clases de alemán allá. Entonces, desde muy chiquitito tuve oportunidad de agarrar mi tren, así literal, agarraba trenes y me iba a muchas partes de Europa. Mi carrera me dio el gran premio, del gran regalo de filmar en muchas partes del planeta también. Y entonces desde jovencito, yo me acuerdo que la primera vez que fui a Argentina, por ejemplo, fui a filmar un comercial a la Patagonia, cuando yo tenía 20 años, yo creo. Entonces, desde muy joven empecé a viajar y empecé a sentir una necesidad de, pues, entender qué es lo que sucedía en cada uno de estos lugares que tenía oportunidad de visitar. Y pues con el paso de los años me fui dando cuenta que esa necesidad de entender lo que decía un río, un volcán, un glaciar, un lago, los pingüinos, tuve oportunidad de ver los pingüinos, o sea, todo lo que iba conociendo, pues había un lenguaje ahí, había una información, una energía, y poquito a poquito, no fue, esto se los cuento en 3 minutos, pero esto me llevó años entender, asimilar que pues el universo está hablando todo el tiempo. Y entonces, gracias a mi carrera, la cual me divertí mucho, amé mucho, conocí gente increíble y sigo teniendo amigos de ahí increíbles, pues sí, conocí muchos lugares y tuve oportunidad de escribir muchas cosas. Muchas de esas cosas no las escribía, pero no las publicaba porque en aquella época no había redes sociales. Medio empezaban las redes sociales. Entonces, pues no compartía nada prácticamente. A mí ni por aquí me pasaba que yo publicara un libro o escribiera un libro. Entonces, cuando empiezan las redes sociales, yo ya llevaba tiempo estudiando muchas cosas porque el, el querer comunicarme con los animalitos, el querer comunicarme con el agua, con las nubes, con todo esto, me llevó a buscar, a leer muchos libros y a ir a muchos cursos y talleres de todo porque le anduve buscando por todos lados.
Por eso cuando me atrevo a hablar de cosas holísticas es porque me atrevo a hablar porque estuve ahí, y lo cual respeto mucho, pero ya no concuerdo con muchas de las cosas que yo hice en esa época también, que me ponía a decir tantos hoponoponos, tantas horas, y yo decía, ay, todavía no acabo mis hoponoponos y tengo que seguirle para sanarlo de en otras vidas. Pues en su momento lo hice y caí en la trampa también, y es muy respetable, es mi proceso y no me apena decirlo. Creía en los arcángeles y todo eso, pero pues a la par fui estudiando muchas cosas y un día llegué a un punto en el que conocí el tema de los registros. Fui a muchísimos talleres de registros, pues prácticamente en la escuela, si se le puede llamar así, la escuela a la que fui, terminé todo, me dieron el título de maestro, título que obviamente pues es una burla, ¿no? Porque pues todos los títulos son hijitos estúpidos de la soberbia y el ego. No hay nada más bonito que el conocimiento, que lo lleves a cabo y punto. Cuando te das cuenta que haces eso, no necesitas un título absurdo. Pero bueno, es bonito también que te digan, ah, ya acabaste el curso, ya eres maestro. Ay, gracias, mi ego se los agradece y mi super soberbia se los agradece más. Y bueno, ahí en esta escuela, pues después de tantos años que estudié ahí, siempre estaría agradecido con las personas que me dieron esos cursos, siempre. Quizá ahorita ya no me vibra lo que ellos platican, pero respeto sus puntos de vista, nada más ya no lo creo. Me di cuenta que no era la forma en cómo el universo hablaba. Y entonces a partir de ahí empiezo a estudiar por otros lados, empiezo a estudiar con los animalitos, a estudiar de los países donde visitaba y me doy cuenta de todo esto y un día yo empezaba a escribir en redes sociales pues lo que yo iba sintiendo o así. Y pues obviamente, como decimos en México, me mentaron la madre, me decían que qué estúpido soy, que cómo creo en esas pendejadas, cómo escribía tanta idiotez, cómo había tanta mierda en mi cerebro. Y pues así era, ¿no? Pero pues yo decidí hacerlo. Y muchas personas con el paso del tiempo fueron, fueron escribiéndome, me hablaban literal para decirme que estaba interesante lo que estaba poniendo, que por qué no escribía un libro. Yo dije, yo escribiendo un libro, yo que escribo estrategias mercadológicas, estrategias digitales, yo escribo comerciales, pero pues nunca pasó por mi cabecita escribir un libro. Y fue muy bonito mi carrera porque fue la base de los libros que escribo actualmente. Muchos de los jefes que tuve en publicidad me obligaban a escribir un texto en 20 segundos, en donde si yo escribía mi texto en un minuto, o sea, un minuto de texto, lo tenía que reducir a 20 segundos o a un lift a 10, porque esa es la pauta que se maneja aquí en México aproximadamente. Entonces, ahí me ayudaron, por no decir me forzaron, pero sí, y lo agradezco, mis ex jefes como Miguel Ángel Ponce, como Gilberto Aguazzi, como el Chino Batis, o sea, muchas personas que nunca me voy a olvidar de ellos, siempre les agradeceré, porque eran tremendos publicistas, fueron muy buenas personas cuando yo aprendí de ellos, porque esa es la verdad, nunca lo voy a negar, aprendí de ellos y me da mucho gusto. Emilio Solís, un publicista súper talentoso, la verdad. O sea, gente muy linda que tuve a lo largo de mi carrera. Toño de Aro, el propio Toño de Aro, el dueño de Publicis, pues les aprendí como Gonzalo Muñoz también, les aprendí cómo escribir. El propio Enrique Gibert, se sentaba conmigo Enrique, el argentino que les digo, y me decía, no puedes escribir tan largo, tienes que escribir más corto. Entonces, después de tantos años de que me obligaron a escribir en pocas palabras para decir mucho, de ahí dije, voy a utilizar lo mismo para escribir mis libros. Voy a resumir lo que yo ya he ido aprendiendo, pero para que la gente no le cueste trabajo y porque en México, perdón que lo diga así, en México se lee muy poco, somos muy flojitos para leer. Entonces yo dije, vivo en un país en donde no nos gusta leer, pues hagamos algo en donde no nos cueste trabajo leer. Y curiosamente yo a lo largo de mi infancia y de mi adolescencia siempre fui leyendo. Yo empecé a leer mi primer libro como a los, no sé, a los 8 años y era el libro de Connie Méndez, el 4 en 1. Entonces, a partir de ahí, pues agarré todos los libros de Saint Germain, todos los libros de Arcángeles, todos los libros de Ramta, lo que me digas. O sea, me lo bebía, así era mi vida. Todos los libros de lo que me digas, me lo bebía de todos estos temas. Y un punto que yo le veía rojo era precisamente que había muchos libros, por ejemplo, como los libros de David Icke,
en donde era un libro de 1200 páginas para contarme nada más que el linaje reptil que existe en Londres, más bien, el linaje que existe en Londres proviene de un linaje reptil. Entonces yo dije, pues sí está bien que lo escriba en tantas páginas, pero yo creo que nos lo pudo haber dicho, no estoy criticando su trabajo, al contrario, siempre lo admiraré a ese tipo, sé por qué tiene tanta información y es increíble, y por qué lo vapulearon tanto también, pero pues David Icke aguantó y ahí sigue, y a mí, más allá de lo que leí en sus libros, me hizo ver que no debía escribir tan largo porque la gente no lee en México. Entonces, por eso empecé a escribir libros cortitos, de 40 a 50 páginas, y por eso la primera saga de libros, que todavía no acaba, por ahí viene la quinta parte, del libro más pequeño del mundo con las verdades más grandes del mundo, ese es el título. Entonces, cada librito lo lees en 1 hora, lo lees en 2 horas, ¿sabes? Que hay que releerlos porque pues siempre hay más información que incluso yo que los he escrito, los vuelvo a leer y digo, ay, güey, ya no me acordaba de esto. Entonces, prácticamente eso fue como la forma en cómo llegué a escribir libros y luego, a partir de ahí, muchas personas me decían, Gerardo, ¿no puedes explicar en un audio lo que estás explicando en tus libros? Y yo dije, o sea, me empezaron a llegar muchas preguntas, eran muchísimas que no alcanzaba a contestar ni con los libros. Entonces muchas personas me sugirieron abrir un canal de YouTube. Yo decía, ¿yo un canal de YouTube? Si yo siempre he tenido la cámara aquí, yo era el que filmaba los comerciales, yo era el que estaba con el director, yo era el que estaba atrás del fotógrafo, yo no, ¿cómo voy a tener una cámara yo enfrente? Y entonces entendí que venía toda una revolución digital que a lo mejor en aquella época yo no entendía bien. Incluso una parte de la agencia en la que yo tuve era una agencia digital. Empezábamos a hacer mucho digital en aquella época y eso me ayudó un poquito porque honestamente yo sigo aprendiendo de las redes sociales. Muchas personas me dicen que yo ya me la sé en cada una de las plataformas. No, no porque las plataformas van cambiando y entonces los usuarios van cambiando y van cambiando las cuentas y va cambiando el entorno. Entonces a mí me parece que no hay expertos en redes sociales. La expertise va cambiando todo el tiempo y es algo apasionante porque lo he ido aprendiendo con el paso de los años. La exigencia de cada red social, la exigencia de cada seguidor es distinta. Entonces no es lo mismo el que consume TikTok que el que consume Instagram, no es lo mismo el que consume Twitter que el que consume Facebook. Tienes que saber escribir y tienes que saber llevar pues los mensajes que quieras dar, ¿no? A mí pues digo, fue mi carrera prácticamente, nada más es de un medio a otro, de un medio análogo, de un medio tradicional a un medio digital. Entonces a mí en lo personal me parece apasionante el alcance que puede tener una red social, la manera en cómo puedes dirigirte a la gente, la manera como si antes no teníamos dónde escribir o cómo contar lo que sentíamos, ahora lo tenemos. Entonces, muchas personas dicen que las redes sociales son una maldición. Pues sí, sí puede ser, porque depende cómo uses una red social. Hay quien usa la red social para semidesnudarse y está bien. Hay quien usa la red social para hablar cosas morbosas y está bien. O sea, hay de todo, pues. Entonces, tenemos una libertad tremenda al escoger a quién vemos y a quién escuchamos. Y lo más importante es qué nos creemos y qué asimilamos. Porque las redes sociales también están tomadas y fueron creadas para desinformarnos. Y pues es muy lindo. Muy importante conectar con los valores, ¿no? De cada uno, con los valores que cada uno tiene y desde ahí construir lo que sea, tanto las redes sociales como el día a día, como compartir con los demás, un poco todo en general. O sea, creo que ahora hay muchas cosas externas que nos hacen distorsionarnos, evadirnos y que volver al presente y conectar con el corazón, como nos recomiendas siempre, es, creo, la brújula y el camino Sí, perfecto. Y bueno, vamos a comenzar con el libro porque no quiero dejar preguntas en el tintero, aunque sé que tenemos poquito tiempo para responder a muchísimas preguntas. Esta es la maravillosa joya que ha escrito qué Gerardo. bueno. Yo la tuve que imprimir, reconozco que la tuve que No pasa imprimir nada. porque hay tanta información que tenía que anotar, tenía que ponerme post-it, un poquito todo. Me encanta, he de reconocer que es un libro, creo que de todos los que has escrito, este me ha enganchado Muchas profundamente. gracias.
así que te lo agradezco muchísimo, muchísima sabiduría. Bueno, quería preguntar, la primera pregunta era cómo surgió el libro, pero bueno, más o menos nos has respondido a esa pregunta. Pero hay una bueno, que yo sé que has estado recorriendo muchísimos países para poder realizar esta joya que te ha llevado 7 años, para los que no lo saben. Y bueno, pues sé que has recorrido un montón de países, que has viajado por muchísimas partes. Me gustaría que nos hablases un poquito de todos esos países que has visitado, unas pinceladas, y que nos comentases alguna anécdota que para ti fue como destacable, que te llamó la atención, que te conectó más, que te enseñó más. ¿Alguna anécdota en el camino? Mira, ese libro, efectivamente, de que lo empecé a escribir fue hace 7 años. Muchas personas me han dicho, ay Gerardo, pero si son 90, 100 páginas, ¿cómo es posible? Pues es que no es la cantidad de páginas, es la información que viene ahí. Eh, a lo largo del escribir las primeras 4 partes del libro más pequeño del mundo, me di cuenta que si bien se puede trabajar la información estando yo en México y si tengo que trabajar con la información de Egipto, sí se puede. O sea, yo estando en México y Egipto pues está en Egipto, está en África. En algún momento me di cuenta que era necesario estar dentro de la energía de un país para poder traducir la información que contiene esa frecuencia. Entonces, como les dije, desde joven tuve la oportunidad de ir a muchos países o de ir a Europa prácticamente y de filmar en muchos otros países por mi carrera. Y desde ahí empecé a entender que si bien podía trabajar con el registro o con la energía de un país estando yo en México, lo óptimo es que estés ahí, ¿sabes? Porque es como esto. A mí me dicen, por ejemplo, ¿no das clases online? No, ahorita no. Eh, porque no es lo mismo el que yo te dé un taller o te dé una clase o tú me des una clase o simplemente platicar. Es más lindo estar frente a Eva en Plaza Sol, en Madrid, tomando un cafecito, tomando un tecito y platicar de todo esto. Es mucho más lindo que estar a través de un celular. Eso es innegable. Bueno, pues el trabajar con la energía es exactamente lo mismo. Entonces, no sé cuántos países, no recuerdo cuántos países tuve que recorrer para llegar a ese librito, que en realidad son 3 partes. Ustedes nada más han leído la primera parte. Lo que fui entendiendo poco a poco es que cada sector del planeta tiene una energía que porta una frecuencia distinta, por lo tanto porta una información distinta. Es decir, lo que yo entendí en Islandia es completamente otra información a lo que yo entendí en India. Y es completamente otra información a lo que yo entendí en Nepal. Y es totalmente distinto a lo que yo entendí en España. Y es totalmente distinto a lo que yo entendí en Islas Galápagos o en Isla de Pascua. Entonces, ahí me di cuenta que esto es un tablero, esto es un gigantesco rompecabezas en donde cada país o cada sector del planeta es un engrane. Entonces, son células que se van juntando y pues crean a un ser vivo como es este planeta. Entonces, yo no me había fijado, yo no entendía que aquello que yo sentía que me decía que fuese a tal lugar era porque me estaba llamando la energía de ese lugar. Ajá. Les voy a poner un ejemplo. Hace tiempo yo sentía la necesidad de ir a la Volkswagen, a la agencia donde venden autos, que está aquí a 2 kilómetros de mi casa. Entonces, yo recuerdo perfecto, yo estaba todavía con Vane, estábamos juntos, y le dije, oye, ¿me acompañas a la Volkswagen? Y me dice, ¿a qué? Y le dije, no sé, quiero ver coches. Entonces, yo no tenía necesidad de ir a una agencia, porque yo tenía mi carrito y yo tenía mi camionetita con la que voy a ver a mamá, etcétera. Pero yo sentía la necesidad de ir. Entonces llego y buenas tardes, oiga, pues vengo a ver coches, le digo al encargado, ¿no? Sí, claro que sí, pásele, mire, tenemos esto, no sé. Y entonces yo empecé a ver los coches, abrí las puertas, abrí las cajuelas, todo abría, pero no iba a comprar nada. Hasta que en un momento abro una camioneta, que la camioneta aquí se llama Tiguan, y en eso yo abro el cofre de la camioneta y encuentro un gato aplastado en el motor de la camioneta. Entonces el gato estaba como una estampa así,
de que llevaba días encerrado en el motor de la camioneta. El señor de la Volkswagen me dice, ay, disculpe, qué pena que tiene un gato aquí, a ver, deje quito al gato. Le dije, no, yo lo quito. Entonces agarro al gatito y me lo llevo a mi camioneta y lo puse atrás y seguí viendo las camionetas. Entonces yo dije, puta, qué raro está esto, ¿no? Me acuerdo que le dije a Vane, esto está rarísimo. Después me di cuenta que eso que yo sentía como necesidad de ir, obviamente me traje al gatito, lo cuidamos, lo sacamos adelante, lo rehabilitamos, y el gato se convirtió ahora, es gata de hecho, se llama Tiwa, porque me la encontré en la camioneta Tiwan. Entonces se convirtió en mi máxima compañera. Duerme la Tiwa conmigo, junto con Guki. Marlita ya murió, pero bueno, siguen durmiendo conmigo y pues somos inseparables. Entonces después me di cuenta que quien me hablaba, cuando yo sentía la necesidad de ir a la Volkswagen a ver coches, cuando yo no necesitaba un coche, era Tiwa que me estaba diciendo, ven por mí, ya es hora de que vengas, ¿sabes? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque esto es un ejemplo de cómo el universo siempre nos está hablando para que realicemos o vayamos a ciertos lugares o realicemos ciertas cosas y no siempre le ponemos atención. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo empiezo a escribir, cuando yo siento la necesidad de plasmar una biografía o una descripción de lo que es este planeta, yo dije, yo tengo que ir a los lugares que me diga el planeta. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, he tenido oportunidad de ir a muchos países a dar las conferencias. Entonces, ahí aprovecho muchísimo para sentarme a escribir. Y es muy lindo porque en cada país siempre pasa algo súper bonito. Me acuerdo perfecto que en Buenos Aires, hace como 2 o 3 años, la última vez que fui, a mí me gusta mucho Soda Stereo y pues la música de Gustavo Cerati. Y pues me ha llevado todo esto a estudiar su música y a estudiar los mensajes que dejaron plasmados. Entonces, en la canción de La Ciudad de la Furia hay una frase que yo siempre tuve en la cabeza y dice, me verás volar por la Ciudad de la Furia como un ave de presa, y dice varias cosas. Me acuerdo perfecto que yo cuando empezaba a escribir el libro, o ya tenía gran parte avanzada, yo estaba haciendo ejercicio en el hotel que es ahí al lado del Capitolio, no me acuerdo cómo se llama, pero es en el mero centro de Buenos Aires, y llegó un ave de presa, o sea, llegó un halcón a la ventana donde yo estaba haciendo ejercicio y el halcón se quedó ahí, está grabado y todo. Yo dije, esto está raro, ¿no? Por ahí me dijeron, sí, aquí hay halcones. Dije, ay, qué lindo que hay halcones. Se quedó ahí, entonces empecé a estudiar. El halcón me estaba diciendo algo. Entonces, inmediatamente yo tengo que empezar a escribir porque pues voy a anotar lo que me diga un maestro que llegó a decirme algo. Entonces, así me le he pasado los últimos años. Le encontré un sentido más grande a el viajar, porque antes viajaba la mayoría de las veces y pues era estar en el lugar, disfrutaba, me tomaba mi chela y listo, ya conocí el lugar. Ahora le encontré otro sabor que es, pues ya mejor no tomo chela, mejor me pongo a estudiar y a sentir lo que tiene que decir cada parte de este lugar. Entonces ese libro, el de la historia oculta de Gaia, es el resumen de todas esas partes o secciones que se fueron dictando, por decirlo así, que fue contando o chismeando cada parte del planeta. Entonces, Qué hermoso. Me imagino que además a lo largo de todo este viaje, de estos países, de conocer la cultura, de conectar con esas energías, con las frecuencias de todos los seres que habitan en las diferentes partes, me imagino que tú también, a nivel también personal, tuviste que trabajar cosas en ti, ¿no? Que tuviste que trabajar para conseguir escribir este libro. A veces es como romper con ciertas ideas antiguas, con conceptos que quizás a veces tenemos como muy enterrados en nosotros, y a veces siempre cuando se abre algún proyecto nuevo suele ser porque nosotros sacamos una gran experiencia en el proceso. Entonces me imagino que también podrá habrás encontrado algún reto dentro de ese camino. La verdad es que algo que no nos queda claro todavía a los humanos es que si queremos conectar con el universo tenemos que dejar de hacer muchas cosas. Entonces, es que es como si quieres correr un maratón. No vas a correr un maratón si no dejas muchas cosas. Pregúntaselo a cualquier maratonista. Tienes que dormir más, descansar más, tienes que comer mejor, tienes que cuidar más tu cuerpo, no puedes tomar tanto, no, o sea, son muchos aspectos. Entonces, muchas personas no nos queda claro aún que para
entender lo que el universo tiene que decirnos en sus infinitas manifestaciones de vida, nosotros tenemos que dejar de contaminarnos, debemos dejar de hacer muchas cosas que ya son cosas estúpidas, de verdad. O sea, ayer veía a una chava guapísima, yo venía manejando. Estuve en Guadalajara, en otra ciudad, fui a un concierto, fui de ida y vuelta. Guadalajara está como a 500 kilómetros de la Ciudad de México. Es una ciudad hermosa, es una ciudad con mucha cultura, es una ciudad increíble. Las mujeres son muy guapas allá. Y vi algo que yo dije, qué fuerte. Cuando fui a ver a mi pianista preferida, una japonesa que se llama Hiromi, fui a su concierto. Saliendo del concierto, veo una chava que estaba en el concierto también, guapísima la niña, o sea, tendría unos, no sé, 30 años, pero guapa de verdad. Yo dije, ay, qué increíble está. Y en eso veo que saca un cigarro y se lo prende. Se le acabó la magia, te lo juro. O sea, no estoy criticando a los que fuman, cada quien hace con su vida y sus pulmones, cada quien los destruye como quiere. Pero lo que voy es, una chava tan linda que se ve que tiene una conciencia en la música porque, pues, Hiromi es una de las pianistas más chingonas que existen actualmente. O sea, está Herbie Hancock, que es un musicazo, está Michelle Camilo, está Hiromi, y pues, párale de contar, porque el otro ya se murió. ¿Se entiende? Chica Corea ya murió. Entonces, músicos de esa talla hay muy pocos. Entonces, en el concierto éramos 300, 400 personas. Es como muy pequeñito el nicho para esa música. Y arriba de eso está la música clásica. Entonces, cuando veo una chava que le gusta ese nivel de frecuencia, dices, qué bonito. Y aparte está guapísima, ¿qué más puedes pedirle al cielo? Pero cuando prende su cigarro dices, puta, no puede ser. O sea, está cañón. Repito, no estoy criticando a los que fuman, ¿no? Pero sí es importante ir viendo que muchas veces nosotros mismos nos vamos desconectando del universo por las actitudes que llevamos a cabo, por los apegos que tenemos. Entonces, pues sí es fuerte. Y cuando yo visité muchos de estos países, me enfrenté a muchas cosas. Me mandaron policías, por ejemplo. Tú me preguntaste que qué era algo que yo recordaba pues como algo en alguno de los viajes. Yo estaba en el Támesis, estaba caminando por el Big Ben en Londres. De hecho, hay un video que hice ahí y ahí yo ya estaba escribiendo el libro. Y me acuerdo perfecto que ahí, cuando yo estaba grabando, eh, me paré frente a un edificio que no me acuerdo ni qué es, pero es como un edificio de políticos y de relaciones exteriores, no recuerdo cuál era. Y por tanto tiempo que yo estuve parado con mi celular, pues yo me hice sospechoso de terrorismo. Entonces, yo me acuerdo, yo estaba grabando el video de la reina Isabel, o sea, yo hablando de reptilianos, todo esto, y en eso veo que vienen como 7 G.I. Joes, 7 militares, pero de 2 metros, tremendos. Y bueno, aunque uno sepa un poquito de artes marciales, no voy a poder con uno de esos tipos, porque es un monstruo. Imagínate 4 o 5 que vienen sobre mí. Entonces, lo primero que me dijeron es, ¿qué estás haciendo aquí? Eres sospechoso de terrorismo. Y yo le dije, pues, ¿en qué les puedo ayudar? Y me acuerdo perfecto, muy amable el joven, me dijo, necesitamos ver tus papeles, no estás bajo arresto, pero eres sospechoso porque llevas más de hora y media aquí, te hemos estado monitoreando, ahí están las cámaras en el edificio y ya dijeron que tú llevas bastante tiempo, entonces vamos a investigarte. Le dije, no hay ningún problema, ¿los tengo que acompañar a algún lado? Me dijeron, no, aquí va a ser toda la vista pública, perfecto. Les di mi pasaporte, les di mi visa estadounidense. Mi pasaporte, curiosamente, le faltaban 2 páginas para llenarse. Entonces, el señor, uno de ellos, el otro iba hablando, yo escuchaba lo que decía, le iban diciendo quién era yo, y el otro que estaba revisando mi celular, porque me quitaron el celular, yo tengo dos celulares, entonces los dos los estaban revisando, estaban viendo mis redes sociales, y el otro policía estaba viendo mi pasaporte. Entonces el militar me dice, bueno, no sé si eran militares, pero parecían, y el militar me dice, ¿por qué viajas tanto? Y le dije, porque soy investigador, porque soy publicista, porque soy escritor, porque bla, 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 bla. Pasó 15, 20 minutos, yo estaba nervioso porque pues tenía 7 tipos armados hasta los dientes y yo decía, si aquí me quieren soltar un balazo, aquí se termina todo, pero no tuve miedo.
Una cosa es tener nervio por sentir la presión energética y otra cosa es caer en el miedo. No tuve miedo porque yo no estaba haciendo nada malo. El joven, el policía que estaba viendo mi pasaporte, me dice, te felicito. Y yo sí, ¿por qué? Y me dice, porque viajas mucho. Y me dice, y se ve que disfrutas lo que haces. Y él mismo me dijo, ojalá y yo tuviera la oportunidad que tú tienes de viajar tanto. Y le dije, pues estás muy joven, unas por otras, tienes que cambiar tu estilo de vida porque si no, no vas a poder hacerlo. O vas a estar aquí cargando un arma o vete a viajar y vive de lo que puedas para salir adelante y que goces la vida, que disfrutes la vida, que aprendas en la vida. Y el señor casi llora. No lloró porque estaban sus compañeros. Escuché que le dijeron no hay ningún problema. Entró al país bien. Sí, porque curiosamente yo venía de estudiar de Alemania un curso de batería que tuve con 2 bateristas allá. Me preguntaron qué fuiste. Además creo que estamos en España Estaba en España. también dando registros. Exactamente, Sí, sí. Yo exactamente. recuerdo esas anécdotas. Entonces, sí fue bien fuerte, por decirlo así, y este tipo de cosas me han pasado varias veces, en donde, por ejemplo, en Colombia, pues yo tengo 20 perros y tengo 10 gatos. Entonces, toda mi ropa, a lo mejor si yo le echo Suavitel y huele rico, el olfato de un perro es sumamente más sensible al de los humanos y ellos van a detectar, aunque mis perros estén a 10,000 kilómetros, se les va a quedar impregnado el olor de mi ropa. Y en Colombia también los perros que huelen los perros policía, pues sí, los que están para narcóticos, los perros se acercan siempre a mí. Entonces, eso puede poner nervioso a cualquiera, pero pues yo nada más traigo mi ropa, traigo mis libros y mi computadora y mis cámaras y mis lentes. Entonces, todo el tiempo los perros están conmigo. Y yo y un policía le dije, oiga, oficial, ¿y por qué nada más se me acercan y no me dice nada? Y me dice, porque el perro, fíjate nada más, me dice, el perro reacciona de tal forma y me dice que no es nada de lo que él anda buscando, sino que tú tienes perros. Y yo así. Dije, es increíble cómo esas personas que andan con su perrito trabajando, porque ellos viven juntos. En México, por ejemplo, viven juntos el perro y el policía. En muchos países es lo mismo. Y el perro se queda toda la vida con él, a menos de que ya lo termine su carrera policíaca y lo den en adopción o si él se lo quiere quedar. Pero es muy linda la convivencia que tienen. Entonces ahí entendí, por ejemplo, al principio yo me ponía nervioso, dije, no me vayan a querer hacer algo porque el perro me está oliendo. Me dijeron, no, el perro nunca se va a equivocar. Entonces hubo les puedo contar infinidad de situaciones Hay a lo muchísimas, largo de sí, escribir todo este muchísimas. libro. Entonces, Me sí, no, imagino. eso es muchísimo. Bueno, hoy solo tenemos una hora de directo para poder compartir, así que bueno, estaría genial que pudiéramos hacer una Cuando segunda parte, guste. porque seguro que te quedan un montón de preguntas en el camino y bueno, no va a dar tiempo. Como veis, hay mucha información, os aseguré que iba a haber magia en este directo, así está siendo. Y bueno, me gustaría que entráramos también un poquito más en la profundidad de la historia oculta de Gaia, porque tiene, bueno, cada página está repleta de amor, de mucha sabiduría y es bonito también compartir algunas pinceladas, no todo, pero algunas pinceladas sí que son Venga. interesantes. Hay un capítulo en el que hablas así, cortito, una explicación cortita para ir definiendo, ir entrando un poco en el tema. Las diferencias ¿cuál es la diferencia entre el nombre de Urantia y Gaia? Porque tú hablas de las diferencias entre Urantia y Gaia y hay gente que considera que tanto Gaia como Urantia es lo No, no es lo mismo. mismo. Gaia es el espíritu que habita este cuerpo planetario. Urantia es el cuerpo planetario. ¿Se entiende? Ha quedado Gaia es claro. el espíritu. El cuerpo que utiliza Gaia, que es un cuerpo planetario, a ese cuerpo, no es que se llame Urantia, le pusieron Urantia. Y luego comentas, creo que en el mismo capítulo, hablas de por qué Gaia es tan importante. ¿Cuál es la importancia de Gaia a nivel universo y a nivel, bueno, multiverso también, ¿no? Gaia, el espíritu, utilizando a Urantia como cuerpo, o sea, como uno mismo, como tu esencia y el cuerpo de Eva, es un aspersor energético. En el libro lo explico
como esas mangueras que se conectan al grifo de agua, en donde a través de la manguera pasa el agua y esos aspersores que dan vuelta y están todo el tiempo echándole agüita a todo el jardín. Eso es un aspersor. Este planeta, Gaia y Urantia, al unirse, crean un aspersor planetario. ¿Qué significa? Que toda la información que portan en conjunto y más la información que les llega de los soles de todo este sector galáctico y de este universo, lo van asimilando y lo van esparciendo. O sea, esparcen la información a lo largo de un cuadrante, un radio, por decirlo así, un diámetro gigantesco en toda esta galaxia. Y va más allá de la galaxia. Entonces, esa es una de las características más fuertes que tiene este planeta. ¿Se entiende? Otra es el oro, ¿verdad? Lo que Comentabas pasa, la importancia lo que del pasa es oro. que esa información que esparce el planeta, mucha de esa información se manifiesta físicamente de muchas maneras. Una de las formas que más conocemos los humanos es a través de la energía solar materializada, a la cual nosotros le llamamos oro. Entonces, literalmente el oro puro es información solar de muchas partes del multiverso. Por eso es que quien tenga esa información lo puede convertir en poder y el poder se puede convertir en sometimiento o en sabiduría o en avance o en retroceso, etcétera. Entonces aquí pues estamos parados, o sea, el piso que pisamos todos los días, la corteza terrestre de este planeta, es una bomba energética solar de información. Y entonces, en lugar de que nosotros estemos aprendiendo de esta bomba energética de información, pues nos estamos drogando, nos estamos alcoholizando o estamos escuchando reggaetón y haciendo tontería y media. Pues no estoy diciendo que está mal, todos hemos pasado por ahí. Bueno, por el reggaetón yo no, afortunadamente. Pero, pues por todas las otras tonterías que hemos hecho a lo largo de esta y otras vidas, pues sí nos desenfocamos mucho tiempo. Pero estamos entrando en una época en donde toda esa información de Gaia y Urantia que están soltando, nosotros estamos aquí. Entonces, pues ahí está la información para quien quiera, nada más es enfocarnos. Yo os invito a que podáis leer el librito, que podéis descargarlo gratuitamente. Luego os comentaré a través de la página de Gerardo que podéis descargarlo y tener toda esta información. Es una biblioteca en un solo libro, maravilloso, con muchísimas, de hecho lo vas leyendo y creo que surgen como tantas dudas porque entra el corazón en el sentir, en decir esto lo siento que es verdad, esto siento que conecto con esto. Y es tanta verdad manifestada en esas hojitas que animo a todo el mundo que pueda leerlo y descargarlo. Hay una parte también muy importante que me gustó muchísimo, que es la parte cuando hablas de cómo respira el planeta. Creo que es fascinante, ¿no? Y además te lleva, yo que soy muy imaginativa y muy visual, eh, juego mucho con la imaginación. Fue algo maravilloso, fue un capítulo que me De hecho, encantó. esa parte, Eva, es la parte que más años me costó traducir. Yo no lo entendía. No lo entendía. Es que es Por eso tuve, impresionante, es en Islandia impresionante. lo fui entendiendo, ahí empecé a entenderlo. Justamente con la ida y venida de las cascadas, que en realidad es energía dragónica. Es plena energía dragónica. Lo que pasa es que no todas las personas nos queda claro qué es la energía dragónica. No es la energía de los seres alados que echan fuego por la boca. No, el término dragónico va más allá de esas manifestaciones dragónicas. Eh, cuando yo tuve oportunidad de entrar a varias partes, a varios túneles, por ejemplo, en Islandia, por ejemplo, en Islas Galápagos, tuve la oportunidad, incluso aquí en México, tuve la oportunidad de entrar a muchas cuevas. En Galápagos, son islas que están enfrente de Ecuador, esas están llenas de túneles, pero túneles que miden kilómetros. Y entonces, justamente en el hotel donde yo me quedé, que era el hotel más recóndito, porque ahí empecé a retomar el libro, eh, habían unas cuevas que te cobraban como $2 por entrar, pero ese día no había guías. Entonces tú entras por un punto, pasan como 2 o 3 kilómetros y sales a otro punto.
Pero en esos 2 o 3 kilómetros no siempre hay iluminación. Entonces a mí me dijeron, si quiere métase, pague los $2, pero no hay guías. Y le dije, ¿me voy a ir yo solo? Y me dice, pues sí, nada más llévese una lámpara y llévese su celular bien cargadito para que se alumbre. Hay señalizaciones, pero no en todos lados hay iluminación. Yo dije, como decimos acá, puta madre, está cabrón. Yo dije, yo me voy a aventar, no me importa ver dónde salgo, pero no me voy a perder, ¿sabes? Y fui dejando migajas de pan para ver por dónde había pasado por si me perdía, como Hansel y Gretel creo que era. Bueno, pues hubo un momento en el que yo estaba abajo del planeta, solo apagaba el celular y me quedaba ahí minutos. O sea, dije, esto es impresionante, es estar en otro planeta. Entonces, pues ese tipo de cosas lo hice en muchos lugares, ¿sabes? Entonces, eso hacía, me metía solito a caminar en la oscuridad, donde no se escuchaba nada, donde no había nada, pues. Entonces ahí es cuando vas entendiendo dónde estamos parados. Y justo estando en esos lugares es cuando empecé a entender cómo respiraba el planeta, cómo inhalaba y exhalaba la energía que iba recibiendo, entraba en su toroide y lo iba exhalando. Tuve oportunidad de estar también en el monte Shasta y con las secuoyas, ahí lo entendí también, cómo era posible que el planeta pudiera tener día y noche en el interior. Entonces, obviamente, muchas personas me dicen, ¿cómo crees que va a ser día y noche? Si los rusos ya excavaron tantos 12,000 metros para sacar no sé qué, y pues todo se fundió su magma, pues creo que se va a fundir. Lo que pasa es que no es que haya magma, lo que pasa es que el nivel frecuencial abajo no tiene nada que ver con el que está acá arriba, pero nunca nos lo van a decir. Por eso cuando dicen, no, está lleno de magma y entonces se escuchan sonidos horripilantes y es el infierno, no, no son sonidos horripilantes, son frecuencias que no están al mismo nivel que tenemos aquí. Abajo son más altas. Hay ciertas partes donde son neutras, claro, por supuesto, pero hay un punto en el que la frecuencia es tan alta que es imposible que uno entre con la frecuencia baja. Por eso las personas que me dicen, Gerardo, ¿cómo entras a la tierra hueca? Sin el cuerpo físico. Ahorita yo no conozco una persona que tenga la frecuencia adecuada para entrar ahí. Quizá haya algunos niños que sí la tienen y no los conozca, pero de ahí en fuera yo no conozco un adulto que pueda entrar a la tierra hueca todavía, porque para eso tendrías que tomar pura agua ya, casi casi tendrías que ser paranático, o sea, tienes que cuidar muchos aspectos, todos, ¿sabes? Ya no Sí, gastar tu cuidar mucho energía, la ya no andar de metiche en el proceso de los demás, bla, 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 y ya no consumir porquerías, para empezar. Entonces, pues no es que allá abajo haya un infierno, allá abajo hay frecuencias muy altas y para poder estar en ese planeta que está debajo de nosotros, por decirlo así, porque es un universo distinto, para poder entender, es así de sencillo, allá abajo es un hoyo negro. O sea, un hoyo negro es un sector de un universo, por decirlo así, un pequeño sector, que consume tanta energía y luego la desecha ya transmutada, por decirlo así. Pues allá abajo es lo mismo. Entonces allá abajo tú te vas a sumergir en un tsunami de información que va y viene. Necesitas estar preparado para entrar. ¿Se entiende? ligero. Entonces, claro, cuando yo empiezo a estudiar esto dije, puta, no podía creer que el planeta tuviera día y noche ahí abajo. Claro, cuando entra la energía fotónica y cuando sale ya transmutada, por decirlo así, ya asimilada. Entonces, es uno de los temas más difíciles, de los más difíciles que A mí me es fascinante, apasiona. A es mí me fascinante, apasiona. Me costó muchísimos días terminar de ese capítulo claro, solamente por el hecho de asimilar y conectar con el corazón y sentir lo que realmente estaba contando, ¿no? Ese así es. capítulo. Me pareció impresionante, muy bonito. Así que se lo recomiendo a todo el mundo que no pase sin leerse ese capítulo. Bueno, nos queda prácticamente unos 10-15 minutitos para terminar con el directo de hoy. Eh, si podemos, haremos un Claro, segundo round, que se llama, para poder terminar con todas esas preguntas, porque me gustaría que hablásemos más sobre los árboles gigantes, me gustaría que hablásemos
mucho más de toda esta parte de la comprensión de que todos aprendemos de todos, porque creo que en estos momentos que estamos viviendo, creo que es un tema muy importante de profundizar en él. Y bueno, pues hay un montón de temas como el tema de las brujas, el tema de la distinción entre las tres zonas que hablas del planeta, bueno, algunas anécdotas que también cuentas dentro del librito, pero me gustaría que terminásemos con tres preguntitas muy bonitas bueno, que creo que pueden ayudar también a todos los que nos están escuchando en el día de hoy, que están siguiendo la entrevista, que como podrás leer, te mandan todo su cariño, que te quieren un Muchas montón, gracias. te mandan todo su amor con esos mensajitos tan, tan bonitos. Muchos te siguen con el tema de los animalitos, te apoyan muchísimo también en todo eso. Ahora al final hablaremos un poquito de eso, me gustaría también hacer un poco de hincapié. Pero bueno, vamos con estas tres preguntitas rápidas que me gustaría que pudiéramos resolver o responder, mejor dicho, para poder también dar algunas pautas a todos los que nos están escuchando y así aprender todos juntos, todos de todos. Una de las preguntas que si tuvieras que elegir un aprendizaje, no solamente a lo largo de estos viajes, sino lo que llevas viviendo desde pequeñito hasta el día de hoy, ¿cuál sería el aprendizaje que más te hizo crecer a nivel más personal? Y si, ¿qué te gustó? ¿Cuál sería el que más te gustó? ¿Esa experiencia o ese aprendizaje que pudiste integrar en ti y que dio ese cambio, que te hizo abrir tu mente, convertirte en el Gerardo Amaro que eres hoy? Yo creo que el aprendizaje que más me ha marcado es el darme cuenta que los animales no son lo que la estructura mental mediocre, absurda y estúpida que tenemos el común denominador de los humanos hacia ellos. Los animales no son inferiores a nosotros, los inferiores somos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos nos llevan un recorrido cósmico abismal al, al pequeño recorrido que tenemos la mayoría de los espíritus que estamos actualmente encarnados. Los animales no son comida, los animales no son para montarlos, no son diversión. Los animales son los ángeles que hemos estado esperando y que no han llegado. Y no han llegado porque siempre han estado. Entonces, ese es uno de los del conocimiento o de las experiencias que más me han marcado, porque gracias a ellos hago todo esto que hago y a los árboles también. Si se dan cuenta, yo estoy rodeado de árboles todo el tiempo, que muchos me dicen, ay, es que ese es un árbol cortado. Pues sí, pero el árbol está ahí. Y algo que estos son mis maestros. Muchos me dicen, ¿para qué quieres tantos tambores? Pues porque estudio de ellos. Ellos hablan, el árbol está hablando. ¿Se entiende? Entonces, eso es algo que también agradezco. Lo mismo el violín, que es bien difícil ponerle atención al violín, es bien regañón. El piano, ahí la llevo, pero estoy recordando lenguajes cósmicos, entonces eso es algo que me ha marcado. Así es, así es. Y creo que además en estos momentos que estamos viviendo, yo suelo repetírselo mucho cuando me dicen, ay, es que como alivio, cómo me siento, es que me siento agobiado, me siento con estrés, y digo, a la naturaleza, al mar, a poner a remojo los pies, a beber agua, a la naturaleza, a rodearte de animalitos, todo eso te sube y te eleva la frecuencia y hace que todo fluya mucho mejor. Otra preguntita. ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza, digamos, a recordar quién es? Cuando digo recordar quién es, creo que, bueno, todos los que nos están escuchando saben a qué me refiero, pero me refiero a realmente al ser, a darte cuenta que hay algo más que este frasquito, ¿no? Que Lo que les habitamos. sugiero, primeramente, es que escriban todo. Lo escriban con un lápiz en una libretita. Escríbanlo. ¿Por qué? Porque las personas no se han dado cuenta que cuando tú escribes todo, estás inhibiendo al ego y a la soberbia. Por la energía del lápiz y la energía del árbol en contacto contigo. Al momento de que tú lo escribes plenamente consciente desde acá, estás haciendo una especie de registro akáshico, pero manifestado aquí. Entonces, hagan una especie de diario
y eso lo van a ir leyendo cuando se sientan deprimidos, con depresión, con ansiedad, vayan leyendo lo que han ido escribiendo y eso les va a ayudar mucho. Parece una, Qué bonito parece una consejo, de tontería, ¿eh? verdad. Es Yo escribo todo y sí, cuando no traigo, lo muy escribo en el sencillo, ¿no? celular. Para ser real. Pero traten de escribirlo con un lápiz, o sea, un lápiz de madera y con una libreta de papel lo menos procesado posible. Pero eso la gente no lo entiende. Totalmente. No lo entiende la gente. Alquimia Es que pura. estás trabajando con la energía del árbol. Y cuando trabajas con la energía del árbol, Así la soberbia se tranquiliza y el ego se tranquiliza. Entonces eso te hace Qué enfocarte bonito. más. Qué bonito. Gracias, gracias. Y bueno, ya la última preguntita, para ir ya cerrando la entrevista de hoy. ¿Qué, ¿Por qué deberían de leer la historia oculta de Gaia? Yo sé que a veces esto de hablar de uno mismo y todo eso como que nos mueve cositas internas, pero me gustaría que tú mismo recomendases el libro, porque yo lo puedo recomendar muy, muy, muy fácil desde mi punto de vista, porque para mí, como he dicho antes, es una joya y lo voy a leer y lo conservo cerca mío todo lo que pueda. Pero ¿por qué la gente debería de descargarse el librito y leer la historia oculta de Gaia? Mira, existen varias preguntas que nos hemos hecho a lo largo de nuestras encarnaciones. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Pero hay una que no siempre nos hacemos. ¿En dónde estamos? Entonces, para que tú puedas llevar a cabo tu plan cósmico, sí o sí tienes que estudiar el plano frecuencial en el cual estás encarnado, el escenario cósmico en el cual tú decidiste venir. Si no entiendes y no asimilas dónde estás parado, no vas a poder avanzar. Porque eso es como jugar ajedrez con Correcto. los ojos cerrados. Es como jugar PlayStation con los ojos cerrados. Es como escuchar música cuando te tapas los oídos. Dices, pues si tengo la capacidad de escuchar, si tengo la capacidad de ver, si tengo la capacidad de sentir, voy a usarlo, si no, ¿para qué estoy aquí? ¿Sabes? Entonces, Así es. algo que nunca nos preguntamos es dónde estamos. Sí queremos saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, perfecto. Pero lo más importante es dónde estoy. Si no conoces dónde estás, si no estudias la energía de dónde estás, si no estudias la energía de las manifestaciones de vida de dónde estás, no vas a avanzar, te va a costar mucho trabajo, porque necesitas planear, entender, asimilar el contexto frecuencial o energético en el cual estamos. Y este librito es un breve recordatorio de dónde estamos parados. A partir de ahí es más fácil saber de dónde vengo, saber hacia dónde voy y saber quién soy y saber qué he sido y saber qué voy a hacer. Pero tienes que poner los pies en la tierra. Los pies en la tierra, Doy fe de los ello. pies... Doy fe de ello y de hecho luego a nivel más personal te contaré alguna anécdota que se van como despertando por ahí, memorias, ¿no? De recuerdos. Y luego me gustaría compartirte una cosa muy bonita que viví a través de la historia oculta de Gaia. Esto ya a nivel ya más íntimo, pero he de reconocer que creo que a todos los que leen la historia oculta de Gaia, algo se les remueve dentro, algo conecta con ellos, hay una parte de alguna frecuencia, si no es una es otra, da igual en el estado frecuencial que estés, en el que te reconoces en alguna página o en algún momento del librito. Así que animo a todos a que lo leáis. Además es gratuito, podéis entrar en la página web de Gerardo, que es www.gerardoamaro.com. Allí podéis descargaros el libro y en las últimas páginas viene dos cositas muy interesantes, aparte de todas las direcciones, todos los contactos para poder contactar con Gerardo, con todos los cursos de registros que da. Además de eso tenéis el proyecto que está haciendo de rescate animal para apoyarlo, por favor, a través de esas camisetas maravillosas, además de Qué buena preciosísimas, onda. las que podéis colaborar desde la distancia igual, porque lo envía a todas partes del mundo.
así que podáis colaborar también con su proyecto, consiguiendo unas camisetas además de bonitas que van a ayudar muchísimo a todos estos animalitos para que hablamos conciencia, para que podamos colaborar también con nuestros maestros. Y bueno, y ya por último, agradeciendo, Gerardo, una vez más, Gracias. todo tu trabajo, tu trayectoria. Es un honor tenerte aquí. Es un honor tenerte como padrino, abrir esta categoría de entrevistas contigo. Hago la propuesta de el Cuenten segundo con round ella. para, para hacerte muchas más preguntas, porque me gustaría también que pudiéramos incluso leer algunas de las preguntas que nos están formulando en el chat, que hoy no nos ha dado mucho tiempo, pero que yo sé que a tus seguidores les ha pasado un poquito como a mí, que se han enganchado y tienen muchas dudas, pero me gustaría que terminásemos. No sé si quieres decir algo antes de que diga las últimas palabras, si quieres compartir alguna Pues cosita. mira, nada más es poner los pies sobre Gaia, no dejar de mirar el cielo y poner el corazón en la multidimensión. No hay más. Ahí está todo. Hermoso. Así es, sencillo. Sencillo y tan sencillo, tan complicado. No es complicado, nos la complicamos Así que, nosotros. sí, por eso lo digo, porque a veces nos lo complicamos. Y bueno, me gustaría terminar esta entrevista con unas palabras que Gerardo dice en su libro, que son las últimas también de la historia oculta de Gaia, que me parecen de un nivel hermosísimo, que sería: en el multiverso, el camino fácil no existe. El engaño, el sometimiento y el área de confort simplemente se desvanecen en el momento adecuado, pues contra el proceso del flujo cósmico y la estabilidad cósmica, simplemente nada ni nadie podrá jamás. Gracias, Gracias Gerardo. a ustedes. Hermosas Es que palabras. así es. Me ponen los pelos de punta porque son maravillosas. Gracias por todo el trabajo que haces, por todo lo que nos compartes, por todo lo que ofreces. Os animo y os insisto para que colaboréis en todos los proyectos que hace. A través de su página web podéis contactar con él, y www.gerardoamaro.com. Y bueno, estamos en contacto, estamos hablando tanto a nivel privado como aquí en nuevas entrevistas. Un abrazo muy fuerte, Gracias. Gerardo, Cuídense gracias mucho. una vez Gracias, Eva. más. Gracias a todos los que se Gracias. conectaron. Nos vemos pronto. Gracias a todos los que habéis asistido a la entrevista de hoy, y os invito a que sigáis a Gerardo, sigáis todos este camino que está compartiendo con todos nosotros a través de su página web www.gerardoamaro.com. Nos vemos muy pronto. Saludos a todos. Un Feliz abrazo a vida. todos. Un Nos beso. vemos. Bye. Chao.